Listo. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la primera mesa de discusión de este día, martes 27 de mayo. Ahora se presenta nuestro compañero Fausto Mercado Alonso con su ponencia titulada Psicoterapia con diagnóstico y sin diagnóstico. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, le doy la bienvenida al numeroso público que nos acompaña el día de hoy. Mi ponencia se titula Psicoterapia con diagnóstico o sin diagnóstico. El presente trabajo se enfocará en la defensa del diagnóstico en la psicoterapia, que se realiza en contextos clínicos hospitalarios. Con esto me refiero a pacientes que acuden a internarse a hospitales psiquiátricos. Desde la antigüedad han existido intentos de clasificar la conducta y emociones humanas. Por ejemplo, en Grecia surgió la teoría de los 4 humores, la cual indica que existen 4 sustancias básicas en el cuerpo. Cada una de estas sustancias se relaciona con un aspecto de la personalidad y de su disfunción. Por ejemplo, una persona con excesiva bilis negra es una persona melancólica. Los tratamientos también se daban de esta manera, ya sea con sangrados o aplicación de calor, etc. También existe evidencia que en la antigüedad prehistórica se daban unas prácticas llamadas trepanación de cráneos, realizadas con fines místicos, ya que se creía que la persona con comportamiento normal estaba poseída por algún demonio. En general, durante muchos siglos se ha tenido la concepción de que las personas con trastornos mentales son unas bestias. Los tratamientos han sido igualmente crueles, como baños con agua fría, azotes, encarcelamiento y un largo etcétera. Durante el siglo XX, tanto la psiquiatría como la psicología enfocaron el estudio de los trastornos mentales desde una visión cívica y biológica y eliminaron por completo la teología místico-religiosa. Han surgido varias escuelas psicológicas enfocadas en dar tratamiento humanizado a personas que sufren de una afección emocional. Así como en psiquiatría han surgido numerosos fármacos que han quitado síntomas que anteriormente hubieran sido prácticamente imposibles de quitar. Pero también han surgido teorías que cuestionan muchos de estos aspectos, de estas nuevas formas en que se aborda el tratamiento psicológico de pacientes con trastornos mentales. En esta ponencia me enfocaré en el aspecto referido al diagnóstico, como lo indica el título. Las teorías disidentes están en contra del diagnóstico en la práctica psicoterapéutica. Me enfocaré en la postura conversacional de Harlem Anderson. El contexto sociohistórico en el que surge la teoría conversacional de Anderson en los años 80. Esta época, las teorías psicoterapéuticas se puso de moda el posmodernismo filosófico. Autores de esta época como White, Anderson y Gergen cuestionan la validez del diagnóstico en psicoterapia, así como su utilidad, ya que lo interpretan como un gran relato. Anderson trabaja con los pacientes, según refiere, sin limitaciones o ataduras diagnósticas, ya que éstas estereotipan al paciente y por consiguiente anulan su subjetividad, y esto conlleva a una colonización de la mente del individuo. Además, si se trabaja en psicoterapia con un diagnóstico de por medio, la mejoría del paciente sería muy limitada. El diagnóstico es como una camisa de fuerza. Anderson también afirma y se basa en teorías humanísticas como la de Rogers para cambiar el vocabulario psicoterapéutico, y en lugar de llamar a la psicoterapia por este nombre, prefiere simplemente referirla como una conversación, y en lugar de paciente prefiere que se le llame cliente. Según refiere, esto conlleva una postura de igual a igual, en la cual el paciente se siente más libre de expresar sus conflictos. Además, el paciente es el experto en sus problemas, según Anderson, por lo cual cualquier diagnóstico psicológico lo único que hace es colonizarlo, no entenderlo, y por lo tanto el psicólogo debe tener una postura de escucha. Todo esto es válido para Anderson aún en contextos clínicos hospitalarios. Expuesto estos principales argumentos de la postura de Anderson que aborda por una psicoterapia sin diagnóstico, procederé a argumentar mi posición, la cual, como comenté anteriormente, está a favor del diagnóstico en el trabajo psicoterapéutico en contextos clínicos hospitalarios. El primer argumento ya lo mencioné, pero lo quiero repetir para enfatizarlo, y este es que los diagnósticos clínicos se les quita la connotación mágico-religiosa
a las enfermedades mentales que tuvieron todavía esta parte del siglo XIX y que en la actualidad sigue siendo popular entre personas de escasa educación. El diagnóstico en este sentido ayuda a que las personas no vayan a buscar a brujos que los ayuden a eliminar alguna posición demoníaca, como se quería antes, porque esto en algunos casos puede reforzar los síntomas psicóticos de algunas personas que padecen esquizofrenia, lo cual perjudica gravemente su pronóstico, ya que no existe conciencia de enfermedad y por lo tanto la evidencia de tratamiento es nula. Otro punto importante de este aspecto es que al estar los diagnósticos mentales del lado de la medicina y la psicología se pueden realizar investigaciones clínicas porque se reconoce como un problema de salud y no como la manifestación de entidades sobrenaturales en la vida de los hombres. El segundo argumento es que el diagnóstico clínico les proporciona a las personas conciencia de enfermedad y esto les ayuda a tener una evidencia de tratamiento, a tener una disposición y a adquirir más abierto al cambio y por lo tanto mejorar su pronóstico. En este punto existe una técnica que se ha demostrado su eficacia en psicoterapia llamada psicoeducación, la cual consiste en explicar al paciente qué consiste su trastorno o perturbación psicológica y la mejor manera de afrontarla. Se puede utilizar recursos como películas, textos o folletos que expliquen un poco más sobre el diagnóstico. La conciencia de enfermedad también es importante porque responsabiliza a las personas de su mejoría, ya que se desmotiva que no padezcan la enfermedad, sino que tomen parte activa de esta. Otra ventaja es que al conocer los síntomas, las personas pueden prevenir recaídas muy graves. Por ejemplo, una persona con esquizofrenia, al comenzar a estar sospechosa de los demás, a escuchar ruido o alguna voz que la ve claramente, puede acudir a una consulta ambulatoria para ajuste de tratamiento y analizar qué fue lo que desencadenó este evento. Tal vez la persona esté bajo demasiado estrés o reprimiendo alguna emoción y con esto se evita que la persona tenga que internarse porque no recibió atención a tiempo. En términos de salud pública, es mucho más deseable atender a una persona en una consulta espontánea que tener internada una semana. El tercer argumento es que facilita la comunicación entre profesionales de la salud, ya que los diagnósticos también son un lenguaje que se tiene en común, lo cual facilita el entendimiento entre diversas áreas y por lo tanto existe un mayor trabajo interdisciplinario, lo cual beneficia directamente al paciente. Por ejemplo, se ha demostrado que el trabajo conjunto del psiquiatra y del psicólogo mejora significativamente el pronóstico favorable de la persona. También se pueden realizar investigaciones en conjunto, lo cual a largo plazo mejora las herramientas y las técnicas psicoterapéuticas en áreas de la mejora de la misma terapia. Expuesto lo anterior, a continuación expondré argumentos que van en contra de los postulados que ya mencioné de Anderson. En primer lugar, la relación psicólogo-paciente no puede ser una relación entre iguales, ya que esta postura se refuta a sí misma en el siguiente sentido. Si el psicólogo es igual al paciente y no sabe más sobre su padecimiento, ya que el paciente se despierta, entonces, ¿para qué acude con un psicólogo? ¿Para qué acude a una conversación como la refiere Anderson? ¿Cuál sería entonces la diferencia de una conversación con el vecino que con alguien que se dedica a esta práctica? ¿Por qué Anderson hasta la fecha sigue teniendo su consultorio, trabajando en conversaciones como le llaman a ella y cobrando por ello? En segundo lugar, los diagnósticos no cumplen la función de colonización, sino de herramienta de entendimiento de lo que le está ocurriendo a la persona que padece un trastorno mental que le causa malestar significativo. Por ello, la psicoeducación ha tenido eficacia clínica. En tercer lugar, tampoco se estereotipa al individuo, ni se anuda su subjetividad. En todas las clasificaciones se menciona que la expresión de los padecimientos es distinta en cada individuo, ya que depende de su subjetividad y su contexto cultural. En cuarto lugar, Anderson menciona que el diagnóstico como una limitación y atadura. En este punto no tiene que ver con el diagnóstico per se, sino con la manera en que se utilice. Un profesional de la salud, incluso por ética profesional, no utiliza el diagnóstico para humillar, degradar u obstaculizar el desarrollo del individuo. Y es parte del mismo trabajo psicoterapéutico favorecer que el paciente tome el diagnóstico como un impulso para sentirse mejor y esforzarse por tener una calidad de vida digna. Por último, el diagnóstico en psicoterapia no se toma como una entidad esencial de la persona, sino como una metáfora que funciona como una guía sobre cómo entender y proceder en el trabajo psicoterapéutico.
Por tal motivo, esto es de gran importancia para tener un rumbo en la complejidad que conlleva el tratamiento de este tipo de afecciones. Por último, concluyo que las afirmaciones de Anderson sobre el diagnóstico en psicoterapia no tienen un fundamento clínico sólido, porque ya no menciona ninguna investigación empírica o de campo en aquella justifique lo que está diciendo. Se basan en suposiciones de lo que implica el diagnóstico para la persona y para la relación terapéutica. Y yo, por el contrario, he expuesto evidencias que se basan en investigaciones clínicas de que el diagnóstico es necesario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fausto. Ahora sigue la ronda de la réplica y comenzaremos con nuestro compañero Héctor Urso. Bueno, por petición del compañero, primero pasaremos con Carla Vázquez. Bueno, primero quisiera agradecer la invitación de Fausto por haberme invitado y espero ser lo más clara posible en los términos que voy a utilizar. Mi postura ante el tema es desde un punto de vista psicoanalítico, el cual difiere un poco con los autores que Fausto comentó, ya que los autores que él comenta van más hacia la terapia sistémica y la terapia humanista. Para empezar, quisiera hacer la aclaración que el trabajo con personas en ámbitos hospitalarios es diferente si consideramos a las personas con padecimientos psicóticos y padecimientos neuróticos. No es posible trabajar de la misma forma con un padecimiento y otro, ya que las características de la enfermedad son totalmente distintas. Esto pone de manifiesto mi postura ante el diagnóstico. Estoy totalmente a favor de ello. El diagnóstico es necesario para llevar a cabo un tratamiento, ya que es la guía del psiquiatra y el terapeuta tomará hacia la cura. Sin embargo, lo que quisiera cuestionar es la importancia de que el paciente conozca el diagnóstico, estando dentro de una terapia psicológica. Esto lo tomo en consideración por la justificación del trabajo de Fausto. Para empezar, tendría que considerarse que la mayor parte de la población no tiene conocimiento completo sobre los padecimientos mentales. Una persona podría incluso googlear una enfermedad para saber más de su padecimiento, pero tomemos en cuenta la desinformación que existe en las redes. En decirle a una persona que sufre de depresión o esquizofrenia, le llevará a comprender que ella se encuentra enferma. Sin embargo, esto desde el punto de vista psicológico no conlleva que el paciente dé un paso hacia adelante hacia su propio tratamiento. Incluso sería perjudicial, ya que podría considerarse que el paciente pueda tener una resistencia. Las resistencias surgen como un mecanismo de defensa del aparato psíquico ante una realidad que se ve como peligrosa. Muchos de los pacientes recurren a la negación de la enfermedad y esto conlleva que el paciente no concluya su tratamiento. Se le conoce como adherencia terapéutica al grado en que el comportamiento de una persona, ya sea tomar medicamentos, seguir un régimen alimentario o ejecutar cambios en el estilo de vida, corresponde a recomendaciones acordadas con un prestador de asistencia sanitaria. Esto según la OMS. En el caso de la esquizofrenia, por ejemplo, se ha reportado que hasta el 74% de los pacientes abandonan su tratamiento con antipsicóticos en un periodo de 2 años, según la OMS, aún conociendo su diagnóstico. Lo que dará la adherencia al tratamiento no es saber el diagnóstico, sino la escucha activa del terapeuta. Si bien es cierto que la terapia no es una plática, ya que con un café, con un amigo, nos saldría mucho más barato, sería mucho más entretenido, la terapia tiene que ver con la cura por la palabra. Es la pericia del terapeuta, el que puede escuchar al paciente desde un punto de vista diferente al que cualquier amigo escucharía, la confianza que el paciente tenga hacia su terapeuta y lo que esto lo va a llevar a generar un vínculo con él mismo. La conciencia de enfermedad tampoco es dada por el nombre de la enfermedad, ni siquiera por la explicación psicoeducativa de la misma, sino por la comprensión del paciente de su propio sufrimiento. Si yo como terapeuta le digo a un paciente que escucha voces por la noche pidiéndole que haga tal o cual cosa, que sufre de esquizofrenia y que esa voz viene desde su propia enfermedad, no garantizo que el paciente se quede tranquilo ante las próximas veces que escuche las voces, ni tampoco garantizo que el paciente siga tomándose sus medicamentos, y mucho menos garantizo que continúe la terapia. Lo que ayudará a la adherencia es que el paciente pueda sentirse escuchado por el terapeuta sin que éste lo juzgue, y que pueda decirle los secretos que ni él mismo se anima a decirse a sí mismo.
El problema de decirle a los pacientes la enfermedad que creemos padece conlleva al paciente a caer en el efecto placebo. Ustedes recordarán el experimento realizado por médicos, los cuales daban una cápsula sin ningún componente y les informaban que iban a padecer tal o cual síntoma. Después de tomar la pastilla tendrán un ligero dolor de cabeza. Y la mayoría de los pacientes en realidad presentaban los síntomas, es decir, les daba el dolor de cabeza. Esto ocurre también con los enfermos mentales. El que se les etiquete cierta enfermedad termina padeciéndola aún sin la necesidad de que el mismo síntoma se presente. El diagnóstico en sí mismo no ayuda en nada dentro del tratamiento. El entendimiento de la enfermedad, el que el paciente se conozca a sí mismo sin que le digan qué es, sí ayuda. Otro punto importante a tomar en cuenta es que los pacientes pueden presentar diferentes síntomas de acuerdo a la manera en que se les diagnostica. Un psiquiatra puede utilizar un diagnóstico desde el DSM-4, pero otro podría hacerlo desde el CIE-10, que son manuales que utilizan los psiquiatras para diagnosticar. Y aún estos manuales cambian de acuerdo a las épocas. Un psicoanalista da un diagnóstico desde la teoría misma sin considerar los manuales anteriormente mencionados. Entonces tenemos una persona que puede tener 3 diagnósticos diferentes, de acuerdo a la persona que lo diagnostica. Y bueno, eso es todo. Bueno, gracias Carla. Ahora no sé si quieras que el compañero Héctor te haga la réplica o si te quieres esperar 5 minutos. Muy bien. Entonces nuestro compañero Héctor dará la réplica. Buenas tardes, pues mi réplica es un poco más corta que la de la compañera. Más que ser una refutación a la tesis planteada por el compañero, quiero que el compañero nos aclare algunas dudas del trabajo ya presentado. La primera ambigüedad que se me presenta es el título, ya que no me quedó claro si era una pregunta o una afirmación y crea un ambiente de confusión al comenzar a revisar el texto. Otra duda es saber en qué contexto maneja las prácticas rituales primitivas, como el uso de la reparación, ya que tú mencionas que es una práctica de corte místico, pero en la época en que es situada no existe una clasificación entre misticismo y ciencia, por lo que tomarlo como meramente místico nos podría obstaculizar un mejor entendimiento de esta práctica. Otra duda es el por qué desprestigiar el método de Anderson de la conversación, si como tú lo mencionas, hasta hoy en día sigue funcionando. Y si carece de algún sentido clínico, ¿por qué puede llegar a beneficiar al paciente? Porque me imagino que alguien ha salido beneficiado, pues no tendría aplicación. Quisiera que también me mostraras un caso de aceptación y por consiguiente de mejoría en algún paciente con el método de la psicoeducación, ya que por lo contrario, desde mi punto de vista, pienso que podría ser perjudicial al paciente, ya que puede caer en una enajenación al mostrarle los casos de su enfermedad en un corte más avanzado. ¿No sería esto perjudicial para un paciente con una enfermedad en desarrollo? Y de ser así, no estarías dando pie a que cualquier persona que pueda dar una orientación acerca de la enfermedad se pueda convertir en un analista. Otra que me surgió fue: ¿qué pasaría si no hay acceso a un diagnóstico clínico por X caso o cosa, ¿no? O sea, si alguien no tiene la condición para poder tener este diagnóstico. Y que me explicaras también cómo es esto de trabajar a través de metáforas. Quiere decir que trabajarías a través de metáforas del paciente. Y también pienso que la postura de Anderson no es tanto clara acerca de si tiene postura antidiagnóstico. Quisiera que me dijeras al menos otra postura que sea antidiagnóstico. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a dar al compañero Fausto 5 minutos para que pueda preparar